tal, Panamá? Bienvenidos a Yo Me Informo PMA, justamente este canal de información para aclarar sus dudas a través de las redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, Betsaida, complacida de compartir con todos ustedes que nos ven diariamente desde sus casas y preguntan todo lo que quieren saber a través del hashtag Yo Me Informo PMA. Hoy dejando claro el mensaje: no salgan de casa. Ayer se anunciaron medidas más drásticas para aquellas personas que no están cumpliendo correctamente su horario de salida. Si tienen que salir, hacerlo estrictamente para hacer compra en supermercado y de farmacia. Así es, yo le preguntaba a usted tras bastidores si ya había hecho súper. ¿Ya hizo súper, Gabriela? Ya, yo hice súper, me organicé, hice una lista, pero siempre quedan cositas pendientes y uno se utiliza esas excusas de que ay, me faltó un poco más de agua, me faltó un poco más de leche. Entonces vamos a terminar saliendo todos los días y no es el objetivo final. Hay que organizarse, hacer una lista y salir por aquellas emergencias porque que nos toca. Claro. ¿Tú hiciste súper? No he hecho súper todavía, pero sí le he hecho algunos mandados a mis padres para evitar que ellos se expongan. Y justamente anoche el viceministro de Salud hacía un llamado a la ciudadanía para no utilizar los horarios establecidos para suplirse de alimentos y medicamentos para salir ni a pasear, para salir a visitar a un amigo, porque hay muchas personas, ellos están recibiendo reportes de personas que pasan los cercos sanitarios únicamente para ir a visitar a algún papá, a la mamá, a visitar a un amigo, a ir a pasear al perro, y estos horarios que se han establecido por parte del Ministerio de Salud son única y exclusivamente para ir a abastecerse de alimentos y medicamentos o alguna urgencia. Así que es indispensable que se respeten estos horarios, Gabriela. Así es, que respetar los horarios porque la cantidad de detenidos anoche, el número era considerable. Así es que quedarse en casa y también seguir las recomendaciones de seguridad, de higiene para todos, para mantenerlos pues a salvo y vencer rápidamente el COVID-19. Así es, y en el informe del Ministerio de Salud, en la noche de ayer, informaron que a partir de la fecha se amplía la red de laboratorios para la detección del COVID-19. Se trata de 7 nuevas instalaciones para el análisis de pruebas. Además, se han sumado centros médicos particulares o privados, como el Hospital Punta Pacífica, Panamá Clínica, el Hospital Nacional, Laboratorio Fernández, entre otros. Aspectos que también se dieron a conocer es que hasta el jueves se habían realizado 4.608 pruebas, de las cuales 674 casos han resultado positivos, y justamente para evitar más contagios han hecho un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa y respetar los horarios establecidos para ir al supermercado y también para ir a las farmacias a raíz de la cuarentena total que se han establecido otras medidas. Oiga, y tenemos, Gabriela, también tenemos un video de un recorrido nocturno que se realizó la noche de ayer. Y este video justamente busca demostrar esa capacidad que están teniendo las autoridades en estos momentos, una capacidad de vigilancia, una capacidad de alumbrar las calles de Panamá y verificar que la gente, primero, respete la cuarentena total durante las 24 horas del día, y que en horas de la noche no se aprovechen de la situación para salir a hacer absolutamente nada, Gabriela. Ahí están, las imágenes hablan por sí solas. Estamos viendo las imágenes. Calles vacías, ¿no? Así es, y como te comentaba, ayer en estadísticas se presentaron 366 detenidos. Entre ellos eran 328 adultos, imagínate 46 menores de edad que no cumplieron con sus horarios establecidos. Provincias, por ejemplo, con el mayor número de detenidos está Coclé, Colón, Chiriquí, y Bocas del Toro también está entre las provincias con mayor número de detenidos. Así es, y la cantidad de menores de edad que han sido retenidos en estos operativos de toque de queda también son preocupantes, y es importante reiterarle el llamado a la ciudadanía, a los menores de edad, ni siquiera para ir a la tienda, porque habíamos estado recibiendo una serie de reportes en redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA de padres que decían, bueno, seguramente a mi hijo no se lo van a llevar detenido si lo envío a la tienda, y efectivamente han formado parte de la estadística y se han estado exponiendo, que es lo más preocupante. Gabriela, también a esta hora tenemos que reiterar el horario establecido por las autoridades para ir al supermercado
abastecerse. Y es importante que lo tomen en cuenta, ya que existe una cuarentena total, se ha establecido un horario para que mediante el último número de su cédula o el último número de su pasaporte también, usted pueda ir al supermercado o a la farmacia. Si su cédula termina en 7, usted podrá ir a las 7 de la mañana al supermercado, pero también se ha establecido un margen para que salga media hora antes de su casa. Es decir, que usted podría salir de su casa a las 6:30 de la mañana, igualmente pasa en el resto de los horarios. Si su cédula termina en 8, podrá asistir a las 8 de la mañana. Si su cédula termina en 9, podrá asistir a las 9 de la mañana. Si termina en 0, a las 10. Si termina en 1, a la 1 de la tarde. Si termina en 2, a las 2 de la tarde. Y así sucesivamente. Si su cédula termina en 3, su cédula o pasaporte termina en 3, podrá ir a las 3 de la tarde. Si termina en 4, a las 4 de la tarde. 5, 5 de la tarde. 6, 6 de la tarde. Igualmente, el gobierno nacional, a través del plan Protégete Panamá, han dado a conocer que todos los adultos mayores de 60 años, sin importar su número de cédula, podrán ir a realizar sus compras entre 11 de la mañana y 1 de la tarde. Ojo, desde el día 1 se ha hecho el llamado a la ciudadanía que esto no significa que usted tiene que ir todos los días al supermercado a comprar algo distinto, porque justamente estaría yendo en contra de las recomendaciones de las autoridades de evitar aglomeraciones. Gabriela. A cumplir sus horarios con responsabilidad. Y bueno, lo que tenemos ahora es un resumen de la situación actual del COVID-19 y vamos a ir comentándoselas un poco a todos ustedes que están en casa. Hasta el momento tenemos 674 casos confirmados, 116 nuevos casos hasta el día de hoy. Tenemos 580 casos en atención domiciliaria, lo que representa un 86%. Hay 83 hospitalizados, 60 en sala, 8.9%, y 23 hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, lo que representa un 3.4%. En defunciones, hay 9 defunciones. La última defunción corresponde a un hombre de 73 años. 2 personas recuperadas, ya lo sabemos, uno de ellos que estuvo en sala y otro que estuvo en aislamiento en su casa. Aquí tenemos en otro cuadro de las pruebas que se han hecho. En total, 4.856 pruebas, 86% de ellas son negativas y 14% son positivas. Vamos entonces con el siguiente cuadro que nos muestra un poco más las edades, en los rangos de edades de los activados. 34 menores de 20 años, entre ellas una difunción, 218 entre 20 y 39 años, entre ellas también una defunción, 306 entre 40 y 59 años, 2 defunciones, 103 entre 60 y 79 años, entre ellas una defunción, y 13 mayores de 80 años con 3 defunciones. Seguidamente, el número de casos por región lo vemos en aumento. Las zonas más afectadas: Panamá Metro con 50.7%, Panamá Oeste con 17.1%, San Miguelito con 11.6%, Panamá Norte 9.7%, Veragua 5.2%, Chiriquí 2.7%, seguidamente por Coclé 1.3%, Colón 1%, Panamá Este 0.4%, Herrera 0.1%, Gunayala 0.1%. Les recordamos también en utilizar con responsabilidad el 169, las líneas de atención al cliente, y también en la línea rosa, en donde pues están haciendo atenciones virtuales para poder resolver todas esas dudas que tengan relacionadas al COVID. Betseray. Así es, y justamente la tecnología y estos algoritmos que se están utilizando para darle respuesta a la ciudadanía son realmente interesantes, y también interesante es la sinergia que existe entre diversas instituciones del Estado. Ya nos encontramos con una de nuestras primeras voceras a esta hora de la mañana aquí en Yo Me Informo PMA. Se trata de Taira Barzallo. Normalmente la hemos visto como directora de aduana, pero en estos momentos viene en representación del Gobierno Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos y a todas. Estamos contentos de estar participando y poder mandarle un mensaje a la comunidad. Primero, que se laven las manos por lo menos una vez cada 30 minutos y que eviten tocarse la cara, los ojos, la boca, y así poder evitar el contagio, ya que el virus muere con el agua y el jabón.
Igualmente, solicitarle a toda la población de que se quede en casa, y a aquellos que tenemos que por nuestras obligaciones, la necesidad y la responsabilidad de salir a trabajar, seamos los menos y que los más sean los que se protejan a ustedes y a su familia quedándose en casa. Hemos estado recibiendo muchísimos reportes de ciudadanos que de repente están un poco ansiosos, trabajadores informales que se preguntan, bueno, el Plan Panamá Solidario, en estos momentos, la solidaridad está saliendo a relucir. ¿Cuándo ya podría comenzar a ejecutarse o a permear esos recursos a la ciudadanía? En estos momentos tenemos todo un equipo de trabajo que viene elaborando el plan para desarrollarlos. Están también logrando acumular una cantidad considerable de productos alimenticios para hacer bolsas de comida que también se tienen que coordinar su repartición, así como también los bonos solidarios que, como el presidente lo ha señalado, específicamente es para alimentos y medicamentos. Esos son los rubros más importantes que la ciudadanía debe considerar. Igualmente, la Mesa Económica del Gobierno Nacional viene realizando una serie de trabajos integrales para paliar de alguna manera el efecto económico que todos estamos viviendo. Esto no solamente se trata de una situación de Panamá, sino es una situación mundial que tenemos que entender que ningún gobierno estaba preparado para enfrentar una situación como lo estamos enfrentando. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha venido tomando medidas importantes con respecto a paliar esta situación, y uno de esos es el bono solidario. Es un proyecto innovador, un proyecto que viene en desarrollo y que ya se tienen los recursos económicos y se está evaluando la forma en que el mismo va a ser transmitido al resto de la población de manera equitativa y sobre todo para aquellas poblaciones más necesitadas, tomando en consideración igualmente a aquellos que, por ejemplo, se les ha suspendido sus trabajos por razón del cierre de las empresas, aquellas personas que tienen trabajos informales y que dependen del día a día, y se están haciendo las reglamentaciones correspondientes para que esto sea lo más transparente y equitativo que se pueda, dadas las circunstancias. Taira, precisamente esa era la próxima pregunta que queríamos hacerte, exactamente los perfiles de los beneficiados, personas que viven del día a día, en personas de escasos recursos, y además preguntan muchos extranjeros si también van a ser beneficiados extranjeros legalizados en Panamá. Aquellos extranjeros que se les haya suspendido sus contrataciones y que sean residentes permanentes pueden tener la opción. Pero la visualización que se tiene del proyecto es para aquellos panameños que tengan más necesidades y que esto pueda venir a paliar y a darles un plato de comida a su familia y poder de alguna manera solucionar de manera temporal la situación en la que nos encontramos. Sí, justamente hay mucha gente que tal vez tiene miedo en sus casas, que debe estar viviendo en estos momentos. El ciudadano de a pie no estaba preparado, el gobierno no estaba preparado, los gobiernos del mundo no estaban preparados para algo como esto. Pero en redes sociales circulan muchísimas informaciones falsas y algunas que son un poco reales y otras no tan reales. Han circulado algunos correos en los que supuestamente las personas pueden enviar sus datos para ver si aplican al Plan Panamá Solidario. ¿Hay un mecanismo ya establecido? ¿Hay alguna línea? ¿Hay alguna institución? ¿O hay algún gobierno local? Porque entiendo que también se está trabajando con los gobiernos locales para distribuir en algún momento estos recursos del Plan Panamá Solidario. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que solamente las redes gubernamentales, entiéndase Ministerio de Salud, entiéndase Ministerio de Seguridad, de Economía y Finanzas y demás, son las que están debidamente respaldadas para hacer cualquier tipo de anuncio. Eviten la población ser víctimas del fraude o de la especulación por parte de personas inescrupulosas.
El gobierno nacional, una vez se tengan los parámetros y los procedimientos que se van a realizar para poder otorgar los bonos solidarios, lo van a anunciar adecuadamente a través de los canales que son los canales gubernamentales. Igualmente, como esto es un proyecto, un programa nuevo, se ha estado estableciendo cuáles podrían ser las dinámicas para poder otorgar estos bonos a las personas, de manera tal de que también tengamos que evitar la acumulación de personas en determinados lugares, y todo eso requiere de una coordinación, requiere de una organización, y lo que está realizando el gobierno en estos momentos es todo ese estudio y planificación para que cuando se dé, se haga de la manera más ordenada posible. Taira, hay una herramienta innovadora también que nos gustaría que nos explicaras un poco más, en donde se va a utilizar la cédula como tarjeta de débito. Así es, tenemos que a través del chip que tienen las cédulas, de esa manera se podrá debitar de las mismas los montos. Se están estudiando, hasta ahora ha sido muy positivo el resultado que se tiene, y son tecnologías que de alguna manera hemos tenido que impulsar de manera apurada, pero dadas las circunstancias en que nos encontramos y la necesidad de que la mayor cantidad de personas se queden en casa, estamos siendo totalmente creativos a la hora de utilizar todos los recursos con los que cuente el gobierno nacional y la ciudadanía, para que todos los recursos que se tengan se puedan llegar a la mayor cantidad de la población, e igualmente de manera segura. A través de las cédulas es una forma más directa y que le garantiza tanto al gobierno nacional como a la persona de que el beneficiario de aquellos recursos va a ser directamente la persona que tiene, a la que se le quiere otorgar, y evitar que de alguna manera sea malversado por terceras personas, sino que sea utilizado realmente por los beneficiarios que se desean. Así es, Taira. Nos escribe Nelly en redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA. ¿Qué pasará con los alquileres de locales de los negocios que se mandaron a cerrar por medidas de seguridad? Por ejemplo, bares, discotecas, cantinas, restaurantes y aquellos empleados de estos comercios. Yo creo que los dueños de los inmuebles deben tomar el mensaje que ha mandado el presidente de la República, de que es un momento para demostrar la solidaridad del pueblo panameño y otorgarle a estas personas que no puedan pagar sus alquileres ese beneficio o esas condiciones necesarias para poder suspender esos pagos o diferirlos en otros meses, de manera tal de que el panameño pueda tener mayor poder adquisitivo para lo que es necesario en estos momentos, que son comidas, alimentos y medicamentos. Pero de igual manera, aquellos que puedan tener la capacidad de pagar los mismos, que también lo realicen de manera tal de que esas personas que solamente dependen del pago de sus alquileres también reciban los fondos necesarios para su día a día. Es una situación que no tiene una regla cierta para solucionar los problemas, pero lo que sí es que esta situación demuestra la solidaridad que tiene el pueblo panameño, y que no necesariamente de manera obligatoria el gobierno debe imponer una serie de medidas, sino que las mismas personas pueden de manera solidaria y voluntaria concederle a aquellos ciudadanos que no puedan hacer frente a una serie de pagos y de responsabilidades, otorgarles o la suspensión o diferirle esos pagos en tiempo futuro, ya que el presidente también ha garantizado que durante estos 3 meses que es posible que dure esta situación, no va a haber ninguna persona a la que se le va a sacar de su casa ni nada por el estilo. Las autoridades ya estamos advertidas de lo propio y tenemos que ser solidarios al respecto.
Sí, esa palabra solidaridad se ha hecho mucho énfasis en los últimos días. De hecho, escuchábamos el mensaje del presidente decir que por lo menos en estos 3 meses no se va a cortar ni el agua, ni la luz, ni el internet. Y cuando usted menciona la palabra solidaridad también nos lleva a la reflexión de si yo soy dueño de una plaza comercial y yo sé que al dueño de un restaurante que está alquilado ahí le fue mal este mes, me parece que el dueño de la plaza comercial podría ser también solidario y decir, ¿sabes qué? Tomando en cuenta la situación, este mes vamos a pasar base por bola. Ese es el concepto que se quiere utilizar en estos momentos, ¿no? Así es un momento de reflexión, un momento de flexibilidad de parte de los propietarios de estos inmuebles y de ponerse la mano en el corazón, ser solidarios con sus prójimos y entender de que nadie ha buscado evadir los pagos o las responsabilidades que tiene, sino que las circunstancias y la prioridad de poner la salud del pueblo panameño por encima de otros elementos que de alguna manera son importantes, pero nada es más importante que la salud. En este sentido, los empresarios, asimismo, deben tener conciencia que por otra parte a ellos tampoco se les está afectando, por ejemplo, muchas entidades bancarias también han sido solidarias y han presentado las opciones para que las hipotecas puedan ser diferidas o suspendidas por algunos meses. Entonces esto debe ser una cadena de solidaridad en donde el que menos recursos tenga y el que esté más afectado se sienta liberado de alguna manera y que esa ansiedad pueda bajar y sentirse tranquilo de que se puede quedar en su casa y que una vez termine esta situación van a regresar a aperturar sus negocios y vamos a recuperarnos como país como lo sabemos hacer de una manera patriota, de una manera eficiente, y yo estoy segura de que todos los panameños nos vamos a poner en alineamiento para recuperar la situación económica en la que estamos. Taira Versalles, vocera oficial del gobierno, compartiendo con nosotros, respondiendo a esas dudas que tienen ustedes en nuestro hashtag Yo Me Informo PMA y hablándonos un poquito más acerca de Panamá Solidario, una iniciativa que va a beneficiar a muchos afectados por el COVID-19. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Recuerden sus preguntas en el hashtag Yo Me Informo PMA. Quédate en casa. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud recomienda que enfrentemos las nuevas dificultades con calma, con responsabilidad, sin perder el control. Los panameños, todos, tenemos un compromiso con la prevención, con el cuidado de nosotros mismos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de información en estos casos. Unidos, lo hacemos. Esto es un equipo y el equipo se llama Panamá. Y nosotros estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer contra este enemigo. Entonces ustedes ayúdenme a avanzar, porque cada uno unidos vamos a ir avanzando y con la ayuda de Dios, el mundo, los científicos, panameños, vamos a vencer al enemigo y vamos a ganar la guerra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Ministerio de
TV Cultura, los artistas panameños y Ser TV se unen para llevarte hasta la comodidad de tu hogar Mi Cultura en Casa. Una nueva experiencia interactiva. Conéctate con las orquestas de salsa, conjuntos típicos, teatro, rock panameño, reggae en español y películas. En directo desde el Teatro Nacional. Conéctate con toda tu familia, dispositivos móviles, radio y televisión por la señal de Ser TV con Mi Cultura en Casa. Vía live streaming en redes sociales de Mi Cultura y Ser TV. Hashtag Yo Me Quedo en Casa. El próximo martes en Aduana 24/7. Digo que viene de Perú y hizo escala en Colombia, sí. También trae uniformes de la selección. Sí, son para mi familia. También me voy a quitar eso. Esto también me lo voy a quitar. Estas son las llantas que usted me está declarando que... Ahora, ven acá, ¿podemos hablar? Eso no es mío. ¿De quién es? No sé, pero ¿Este equipaje quién lo hizo? Aduana 24/7, segundo episodio, martes 31 a las 8 de la noche por Ser TV. Me parece una pregunta excelente. Definitivamente que debemos hablar a nuestros niños sobre el coronavirus, ya que ellos van a estar viendo sobre todo este movimiento de que nos estamos quedando en casa, de que no podemos salir a pasear, de que no podemos llevarlos a jugar, de que no podemos llevarlos al cine. Entonces es importante explicarles por qué está ocurriendo esto. Explicarles que se trata de un virus que puede producir un malestar general, moco, fiebre, dolor de garganta, y que aunque nosotros puede producir un pequeño malestar, sobre todo en los niños chiquitos, un pequeño malestar, decirles la importancia de que se lo pueden transmitir a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos. Atención, el Ministerio de Salud informa. El Ministerio de Salud recomienda que enfrentemos las nuevas dificultades con calma, con responsabilidad, sin perder el control. Los panameños, todos, tenemos un compromiso con la prevención y con el cuidado de nosotros mismos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es la fuente oficial de información en estos casos. Unidos, lo hacemos. La Conferencia Episcopal Panameña te invita a rezar todos los días a las 12 del mediodía el Ángelus y la oración contra el coronavirus, mientras tocamos al unísono las campanas de las parroquias en Panamá. Elevemos nuestras plegarias al Santísimo. Juntos pidamos por Panamá y el mundo entero. Estamos de vuelta con más de Yo Me Informo PMA a través de Ser TV. Y por supuesto, reiterándole el llamado a la ciudadanía para que se mantenga en su casa, envíe su mensaje a nuestras redes sociales con el hashtag @Yo Me Informo PMA, @BetcherayTV, también @Gabriela Moreno TV. Ahí están. Cuentas casi parecidas, Gabriela, ¿no? Hemos cuentas parecidas. Lo importante es que ustedes que están en su casa, guardando en cuarentena, calmados, tranquilos, tratando de mantener pues la calma, se conecten con nosotros, hagan todas sus preguntas, resuelvan todas sus interrogantes, porque todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9, vamos a tener expertos invitados resolviendo esas preguntas, como esta que tenemos a continuación, que la hace Marcos García. Y dice, ¿cuáles son las indicaciones para mayores de 60 para sacar medicinas recetadas con receta electrónica? Y su segunda pregunta, ¿cuál es en caso de residir en Colón o en provincias donde no estén usando esa tecnología? Taira, ¿qué le podemos decir? A veces a los adultos mayores les cuesta un poquito más todos estos procesos electrónicos, hay que tenerles un poco más de paciencia. ¿Qué les podemos decir? En estos casos, nosotros, los hijos o los familiares más jóvenes, tenemos que ser solidarios con nuestros adultos mayores. Por lo tanto, con una nota de autorización y una copia de la cédula de estos adultos mayores, estos jóvenes podrán realizar la gestión de buscarle los medicamentos en los lugares en donde la Caja del Seguro Social no tenga el servicio del 199, o sea, que sea, las áreas que no sean Panamá Centro,
y estos familiares más jóvenes deben, con las medidas de seguridad y de distanciamiento social, poder solicitar los medicamentos y buscárselos a los adultos mayores. Taira, tenemos la siguiente pregunta y dice David Harris: si por motivos de fuerza mayor necesito movilizarme, pasar los cercos sanitarios para llevar alimentos, medicamentos, insulina a un familiar, padres, ¿me dejarán pasar en caso de esas emergencias de nuestros abuelos que no vivan cerca, que hay que cruzar esos cercos sanitarios? ¿Qué le podemos decir a este usuario? En el caso de que estas personas vivan en un lugar diferente al donde viven sus familiares cercanos, deben ser solidarios con otros familiares que sí vivan cerca de los mismos y pedirles apoyo para que cooperen con el entregarles aquellos medicamentos y aquellos alimentos. En casos de urgencia, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y los diferentes estamentos de fuerza pública son conscientes de las realidades, pero no para pasear, no para tomar aire, sino porque existan situaciones que realmente lo ameriten. En esos casos es importante llevar de alguna manera documentación que sustente las razones por las cuales las personas se tienen que movilizar, por ejemplo, de provincia o a traspasar los cercos correspondientes. Así es, Taira. Por acá nos siguen enviando mensajes a través de las redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA. Ernesto Cedeño dice: algunos PH, teniendo conserjes trabajando, están obligando aún así a los propietarios de apartamentos a salir y llevar la basura hasta la planta baja o sótanos, teniendo a personal para recogerlo piso por piso. ¿Esto no viola la cuarentena también? Es decir, que la gente tenga que salir, tocar el botón del ascensor, o sea, tener todo este contacto. Cada PH tiene la obligación de tomar las medidas que se estime conveniente y uno como ciudadano debe tomar las condiciones. El virus que está en los lugares o en las superficies dura el tiempo que usted tome en lavarse las manos. Si usted tiene que utilizar las áreas comunes para depositar la basura en los lugares correspondientes, apenas que usted termine de realizar esas acciones debe lavarse las manos y de esa manera cualquier circunstancia o cualquier virus que esté en la superficie va a morir. Recuerden que el virus solamente se transmite a través de gotas de saliva o de estornudos directamente. El virus sí puede permanecer en la superficie, pero el virus muere en el momento en que nos lavamos las manos con agua y jabón. Por lo tanto, el virus no está en el aire, el virus está puede permanecer en los lugares, pero tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón. Y ser responsables, Taira, también al momento de tirar la basura, porque hay trabajadores de aseo que están arriesgando su vida haciendo estas labores diarias. Tenemos, Taira, la siguiente pregunta y dice: felicitaciones por las medidas tomadas. Es la única manera de detener esta pandemia. Mi pregunta es: ¿cuáles serán las medidas económicas para resguardar los puestos de trabajo de la ciudadanía? Hoy en día tenemos que el Ministerio de Trabajo ha emitido sendas resoluciones por las cuales se ha permitido la suspensión de los contratos por un determinado término, y una vez terminen el periodo de la suspensión de los contratos, estos contratos vuelven a tener vigencia y las personas mantienen sus puestos de trabajo. No se le está permitiendo a ninguna empresa dar por terminado las relaciones laborales si no solicitan la suspensión y según los trámites correspondientes que establece el Código de Trabajo. Bueno, seguimos con más preguntas a través del hashtag Yo Me Informo PMA. Nos escribe Patricia, dice: buenas, gracias por hacer docencia. Si podrían mencionar cuál es la medida que atañe a las trabajadoras del servicio doméstico. Dice si ellas pueden quedarse en sus casas y luego ir al trabajo, o es recomendable mantenerse en un solo lugar, o recomiendan que en este caso, para evitar que salga y regrese, se vaya de su casa, retorne a labores una vez se restablezca esta cuarentena. ¿Cuál es la recomendación
para las personas que brindan el servicio doméstico? La recomendación es que cada familia tiene condiciones diferentes y deben comunicarse con sus grupos, con las personas que los apoyan dentro de la casa. Si las personas duermen en el hogar, es preferible que se mantengan permanentemente en sus hogares. Si las personas viajan de un lugar al otro, el tema de limpieza está permitido dentro de los salvoconductos, pero no es recomendable ni es saludable para su familia el que una persona esté saliendo y entrando diariamente porque pone en peligro no solo su vida, sino la de su familia. Si usted está en su hogar y es inevitable que necesite el apoyo de estas personas, entonces trate de negociar que las mismas se queden en el hogar. En todo caso, entonces puede mandarlas de vacaciones y darles algún tiempo o negociar algún tiempo con las mismas. Así es, permanecer en casa. Tenemos la siguiente pregunta para nuestra experta que nos acompaña hoy. Taira, ¿consideran necesaria una cuarentena total en lugares como Bocas del Toro, en donde el agua y luz se van frecuentemente, hay familias apiñadas en espacios pequeños, pocos medios para refrigerar comidas o apaciguar temperaturas, etcétera? Aquí ya se están tomando medidas. ¿Qué podemos responder? La cuarentena es total en todo el territorio nacional, desde Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, todo el territorio nacional. Así que no hay excepción de por qué un lugar u otro requiere o no estar en cuarentena. Todo el país está en cuarentena. Y en el caso de que usted, su familia, resida en varias personas, mientras que ningún miembro de su familia salga del hogar y se quede en casa, no van a correr ningún peligro. Y en todo caso, solamente un miembro de la familia es el que debe salir eventualmente a hacer las compras correspondientes para que tengan alimentos y medicamentos el resto de la familia. No es que una familia todas las personas de la familia van a salir el mismo día a hacer las compras. No, escojan solamente a una persona de la familia para que sea la que haga las compras necesarias. O también no utilizar el horario establecido para ir a visitar a un amigo, para ir a visitar a un familiar, porque ya se han recibido reportes sobre este tema. Tenemos más preguntas. Nos dice Janet: estamos algo preocupados ya que no se ha mencionado mucho sobre la mensualidad de las escuelas privadas. Algunas han enviado tareas por email, pero no hay comunicación con los niños y al final somos los padres los que quedamos investigando y haciendo las tareas. ¿Esto también quedaría de parte de las escuelas privadas en cuanto al aspecto de solidaridad o hay espacio también para un pronunciamiento oficial? Hasta ahora el pronunciamiento que ha dado el Ministerio de Educación ha sido la suspensión de clases por 30 días. Una vez se agote el tiempo que el Ministerio de Educación ha establecido, él mismo determinará si se va a extender el periodo escolar o no y los centros escolares tendrán que tomar las medidas correspondientes. Cada uno de los centros escolares vive una realidad distinta. Existen en colegios privados que utilizan tecnología, hay otros que no, igual los colegios oficiales. Por lo tanto, necesitamos tener un poco de paciencia en la medida de que como vayan evolucionando las cosas, así mismo las autoridades van a tomar las medidas correspondientes. Mucha paciencia en casa. Taira, tenemos otra pregunta. El usuario es Ana Lucía Espino y dice: las personas que tuvimos contactos con extranjeros procedentes de países con COVID y que no sabemos si eran portadores, ¿existe la posibilidad que se hagan pruebas para descartar, sabiendo que existen casos actualmente asintomáticos? Y se habla mucho de esto, de los casos asintomáticos, porque bueno, uno de los principales indicativos son la fiebre, la tos, pero hay casos que no se ha dado ni fiebre ni tos. ¿Qué podemos decirle a este usuario? Nosotros no podemos utilizar las pruebas en personas que no tengan los síntomas, porque entonces estaríamos desperdiciando las pruebas que tiene el país. Solamente se deben realizar las pruebas a aquellas personas que por lo menos tengan 2 de los síntomas
que tienen los cuadros del COVID-19. ¿Para qué? Porque tenemos que evitar los falsos negativos. Los falsos negativos son personas que pueden estar incubando el virus, pero que todavía no han desarrollado los síntomas, y eso haría que se sentirían esas personas que no lo tienen. Las pruebas solamente se deben hacer a las personas que tengan los síntomas del virus. Taira, también te queríamos preguntar, actualmente, ¿cuántas pruebas diarias se están realizando? Depende del grupo de fuerzas de tarea. Tenemos un equipo del Ministerio de Salud, del epidemiológico, que viene buscando casos. Por eso es que los casos vienen en aumento porque se están buscando. Y esa es la manera adecuada de combatir y mitigar esta pandemia. Es por eso que existen suficientes pruebas para hacérselo a miles de personas, pero las pruebas se están haciendo a las personas que se les está buscando, así mismo como aquellas que tengan los síntomas. Pueden llamar al 169 o entrar a rosa.innovación, y a través de esas aplicaciones virtuales las variables se van realizando y se van perfilando a aquellas personas que pueden tener la posibilidad de tener este virus, y son a ellas a las que se les está realizando. E igualmente aquellas personas que sienten algún tipo de síntomas, también algunos van a los centros de salud, y ahí también se les perfila y se les realiza las pruebas correspondientes. rosa.innovación.gov.pa es el consultorio virtual. Ahí se te hacen una serie de preguntas y pues se te redirige. La siguiente pregunta es de Rolandito Sazo Luque y dice: mi papá está en un hogar de tercera edad. Si tengo que quedarme en casa, ¿podrán coordinar esos lugares para el suministro de medicinas? Ellos tienen ese inventario y nos preocupa no poder suministrar de sus medicinas en un momento crítico. La salud de su papá es lo más importante, y si es asegurado de la Caja del Seguro Social, puede llamar al 199 y se le dará los medicamentos por el transcurso de 3 meses, siempre y cuando los medicamentos que se soliciten estén dentro del cuadro que la persona tiene en su registro del médico dentro de la Caja del Seguro Social. La sobredemanda de alimentos, medicamentos preocupa un poco a la ciudadanía. ¿Hay suficientes suministros para todos? Estamos abastecidos, tenemos un sector agropecuario que está cosechando, que está trabajando y que está en la primera fila procurando de que Panamá esté abastecido. Como lo ha dicho el ministro de Desarrollo Agropecuario, Panamá cuenta con suficiente alimento para la población, e igualmente tenemos que ser conscientes a la hora de hacer supermercado y comprar lo necesario, no comprar de más, sino ser conscientes de que tenemos que ser solidarios en este momento. Tenemos suficiente arroz, el gobierno nacional también ha comprado más de 500 novillos, los cuales son parte del seguro, que el proyecto que se está realizando para garantizar ese alimento a la población. Taira, me preguntan en redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA. Ayer el viceministro de Salud indicó que se podrían reforzar las medidas en caso que los ciudadanos no acaten la cuarentena total. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a dar? La población es el que tiene la decisión de si se toman medidas más fuertes de las que tenemos actualmente. Todo depende de parte tuya, panameño y extranjero que resides en Panamá, de tomar las medidas. Si las personas solamente salen a comprar alimentos y medicamentos o solamente para situaciones urgentes, entonces el peligro disminuye. Todo depende de ti. Existen una serie de medidas que la OMS, la OPS y sugiere para ir increciendo el tema de las cuarentenas. Pueden ser por días,
en vez de horas diarias, sino por días y así sucesivamente. Pero tratemos de no mirar del punto de vista de la amenaza de cuáles serían esas medidas más fuertes, sino pongámonos a ver qué podemos hacer hoy para no salir de casa y así que nosotros, las autoridades, podamos tener una seguridad de que la población está siendo consciente de la situación que tenemos. Así es, excelente mensaje, Taira. La siguiente pregunta. Estoy de acuerdo con los cercos sanitarios y toque de queda, pero me preocupa cerrar 30 días todo el comercio, lo que paraliza el ingreso de mucha micro, pequeña y mediana empresa, y no tengamos para cubrir gastos básicos de alimentación y salud, pregunta Alfa 3. Es una preocupación que tenemos todos y es una situación que llena de ansiedad y de alguna situación de preocupación, por supuesto, a todos. Pero el presidente ha sido claro de que usted no va a perder su negocio. Usted, una vez esta situación se recupere, vamos a echar para adelante como lo sabemos hacer todos los panameños. Y para eso el gobierno nacional ha establecido una mesa de trabajo económico para desarrollar toda una serie de planes para reactivar la economía nacional una vez hayamos superado el COVID. Hoy nuestra prioridad es que no te contagies, es mitigar la situación que tenemos, es encontrar la mayor cantidad de contagiados para poder aislarlos, para darles el tratamiento que corresponda y evitar que aumenten los fallecidos. Esa es la prioridad que se tiene hoy en día. Quédate en casa y a seguir a cabalidad todas las indicaciones, tanto en higiene como en nuestros horarios de salida. Hacerlo con responsabilidad. Pregunta Marcelina Samaniego, ¿la primera paciente dada de alta por el COVID-19 seguirá estando en vigilia epidemiológica, pues informa de recaídas luego de reducida la sintomatología? También se habla de que si una persona le dio COVID puede recaer nuevamente. Las personas recuperadas ya están, como bien lo dice, recuperadas, pero igual que el resto de los panameños se deben mantener en cuarentena, en vigilia, y esto es un virus en los que los científicos siguen estudiando y existen preguntas que todavía están por contestar. Hay muy pocos casos de personas que se vuelven a contagiar y hay diferentes tipos de cepas, pero los científicos, sobre todo del Instituto Gorga, están haciendo un trabajo ejemplar en identificar el genoma del virus e identificar cuáles son las mutaciones del mismo. Dejemos que los científicos hagan su trabajo, mientras tanto, mejor pensemos en quedarnos en casa. Así es, quedarnos en casa y sobre todo mantenernos lo más unidos posible como panameños. Y justamente, Taira, hoy a las 7 de la noche hay una iniciativa que se está impulsando en redes sociales para que todos los panameños y residentes en Panamá, dice, este es momento en el que Panamá nos necesita unidos, un solo equipo Panamá. Saca tu bandera hoy, viernes 27, a las 7 p.m. y cantemos todos juntos el himno nacional desde nuestras casas. Taira, así que prepárese porque usted también va a tener que cantar el himno desde casa hoy. Así es, eso demuestra el sentimiento patriótico de los panameños, saber que todos somos uno solo y que tenemos que defendernos de esta situación, de este virus, quedándonos en casa. Una iniciativa hermosa. Taira, tenemos la siguiente pregunta, Claudia Itzel la realiza. ¿Qué estrategias se han desarrollado para garantizar la recolección de basura durante la situación actual? Ya que hay puntos en San Miguelito con gran acumulación de desperdicios que pueden ocasionar otras enfermedades, y pienso que también esta pregunta da cabida a algunas recomendaciones, Taira, que también se puedan hacerle a las personas en casa al momento de desechar la basura para hacerlo de la manera correcta y que beneficie pues a todos. Las empresas de recolección de basura siguen trabajando, garantizando la salubridad en nuestros barrios, pero nosotros como ciudadanos responsables tenemos que dar de nuestra parte y disponer de la basura en cartuchos que sean adecuados para evitar que se riegue la misma y
hacer todo lo que los ciudadanos tenemos que hacer para evitar que además del COVID-19 adquiramos otras enfermedades. También tenemos que ser conscientes de que viene la época de lluvia y vienen las épocas de los resfriados comunes, las influencias, y que el gobierno nacional está trabajando una milla más de lo normal para evitar que converjan esta situación de las lluvias con lo que estamos enfrentando hoy en día de COVID-19, y para eso necesitamos que mantengas toda tu área, tu residencia y tus alrededores de manera limpia. Sé consciente y limpia tu espacio tú mismo. Muchas gracias, Taira. Tenemos entonces una última pregunta. La última pregunta, y dice, ¿qué significa que nuestros científicos hayan aislado el genoma del COVID-19? ¿En cómo traducir esto a la población? ¿Nos explicas un poco más? La importancia de haber identificado el genoma del virus en Panamá, que tengo entendido que son más de 30 genomas que se han realizado, nos permite saber cuál es el que está atacando Panamá, y a la hora de que existan las vacunas, poder identificar cuáles son los medicamentos o las vacunas que pueden ser mejores o más exitosos para la población panameña según el estudio del virus que ha atacado a nuestro país. Así es, muchísimas gracias, Taira, y sobre todo, oiga, felicidades por el nuevo proyecto en conjunto con CERTV, Aduana 24/7, excelente, y a los panameños no se lo pierdan. Mañana, el día de mañana a las 7 de la noche lo podrán ver a través de CERTV. Van a poder ver el episodio que se dio este martes, y el domingo también lo van a pasar, si no me equivoco, a la 1 p.m. por CERTV. Igualmente el próximo martes tendremos un nuevo capítulo. Este es un programa de producción nacional entre la Autoridad Nacional de Aduanas y CERTV, del cual nos sentimos muy orgullosos y que demuestra el trabajo arduo que realizan los colaboradores de aduana. Aduana sigue trabajando 24/7 en esta crisis del COVID, y estamos también garantizando el abastecimiento de las importaciones y que Panamá y el mundo pueda contar con suficiente abastecimiento para todas las poblaciones. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Taira Versalles, vocera del gobierno, respondiendo todas sus dudas, fue nuestra experta invitada en este programa de hoy. Yo me informo PMA. Ustedes son los protagonistas, ustedes que están en sus casas nos tienen que enviar todas sus preguntas a nuestras redes sociales, o simplemente a las redes sociales del MINSA, de la Caja de Seguro Social. Vamos a estar filtrando las preguntas y respondiéndolas de la mano de los expertos. Hashtag Yo Me Informo PMA, salgan a la hora que le corresponde y solo para lo necesario. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Yo me quedo en casa, hasta luego.